Ahora vamos a resolver algunos ejemplos para entender toda la parte teórica. Ejemplo número 1. Tenemos la siguiente función. Y vamos a suponer que en el ejercicio nos piden calcular el dominio, la imagen, el conjunto de ceros, el conjunto de positividad, el conjunto de negatividad, todo lo que hemos trabajado desde un inicio. Lo novedoso va a ser la imagen, ¿sí? Para este tipo de ejercicios. Porque después el conjunto de cero, positividad y negatividad, como que ustedes están más relacionados, ¿sí? Siempre es conjunto de positividad lo que está por encima del eje X, conjunto de negatividad lo que está por debajo del eje X. Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio. Si nos piden el conjunto de cero, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, dominio, imagen, nosotros necesitamos el gráfico. Y para poder graficar, primero hay que reconocer frente a qué función estamos, ¿sí? Por ejemplo, esta función es una función exponencial. ¿Por qué? Porque la incógnita x nos aparece en el exponente. Por esa razón. La base es e. E no es una incógnita, porque nosotros sabemos cuánto vale e aproximadamente, sí, pero sabemos cuánto vale. Esta es una función exponencial. Entonces, vamos a recordar que e aproximadamente vale 2,71 y 3 puntos suspensivos. Recuerden que este número lo mencionamos en el primer tema, cuando vimos conjuntos numéricos. Es un número irracional. Y otra cosa más, está cumpliendo con la definición. Es mayor a 0 y distinto de 1. Si está cumpliendo con la definición. Bien. Lo primero que vamos a calcular de esta función exponencial es la asíntota horizontal. Voy a escribir AH, que va a significar, para no escribir tanto, asíntota horizontal. ¿Cómo encontrás la asíntota horizontal de una función exponencial? Siempre es el número que está sumando o restando fuera de la potencia. La potencia es todo esto. E a la X, todo junto es la potencia, tanto la base como el exponente. ¿Cuál es el número que está sumando o restando? No observo ningún número. Entonces se sobreentiende que es el 0. Entonces la asíntota horizontal es I igual a 0. Recuerden que la horizontal siempre es I igual a un número. Esa es la asíntota horizontal. Si ustedes revisan los resueltos, me parece que calculan límite. Bueno, si lo querés hacer de esa manera, no pasa nada. Si nos dice que I es igual a 0 es porque coincide con el eje X. Dicho de otra forma, el eje X en este ejercicio se está comportando como asíntota horizontal. ¿Y asíntota vertical? No. No lo voy a buscar porque sé que no existe asíntota vertical en la función exponencial. Lo que voy a buscar ahora es la intersección con el eje Y. Voy a escribir una letra I mayúscula, intersección, esto es intersección con el eje Y, ¿sí? Intersección con el eje Y. Bien, estas dos cosas es lo que ustedes van a tener que calcular primero cuando tienen una función exponencial. Por eso es clave reconocer primero ante qué función estamos para saber qué métodos aplicar, ¿sí? Bien, ¿cómo encontrás la intersección con el eje Y? La encontrás de la siguiente manera. A X le damos el valor de 0. ¿Por qué? Porque la intersección con el eje Y nos indica más que todo la ordenada al origen. Recuerden que todos los puntos que están sobre el eje Y significa que X vale 0. Entonces, para encontrar la intersección con el eje Y, X siempre va a valer 0. Entonces, a X le vamos a dar el valor de 0. ¿Cuánto vale E elevado a 0? Recordemos, cualquier número elevado a 0 siempre es 1. Si te queda duda, lo puedes escribir en la calculadora, ¿sí?
E a la 0 siempre vale 1. Ahora, f paréntesis de cualquier número siempre es i. Esta es una i y esta es otra i. Bien. Entonces, nosotros tenemos la asíntota horizontal y tenemos la intersección con el eje y. Ahora sí, vamos a graficar. El eje y lo vamos a trazar con total normalidad porque sabemos que no existe asíntotas verticales en este tipo de funciones. Pero el eje X sí se comporta como asíntota horizontal, entonces lo vamos a trazar en línea punteada. Trazamos una línea punteada. Bien. Ahora, ¿qué comportamiento va a tener el gráfico? Nosotros sabemos, ¿sí? Porque lo vimos cuando estábamos definiendo la función exponencial. Entonces, nos vamos a guiar por esto. La base, ¿cuánto vale? La base es E, 2,71. Como la base es mayor a 1, entonces el gráfico tiene este comportamiento. Es mayor a 1, tiene este comportamiento. Listo. Y recuerden que nunca lo va a tocar la asíntota. ¿Y este punto cuánto vale? Bueno, acá lo hemos calculado, 1. Ahora sí, vamos a calcular el dominio y todo lo demás. ¿Cuál es el dominio de esta función? Bien, sin pensarlo dos veces, todos los reales por definición. ¿Cuál es la imagen de esta función? Bueno, para encontrar la imagen de esta función, nos vamos a enfocar en la asíntota horizontal. La asíntota horizontal es i igual a 0. Y como el gráfico siempre está por encima del eje X, entonces la imagen va a ser desde 0 abierto a más infinito. Sí o sí, el 0 tiene que ser abierto, porque recuerden que el gráfico nunca lo corta el eje X, ¿sí? Dicho de otra forma, cuando ustedes quieren encontrar la imagen de una función exponencial, siempre te enfocas en la asíntota horizontal. Y si el gráfico está por encima del eje X, siempre va a ser desde esa asíntota horizontal con paréntesis hacia más infinito, ¿sí? Ahora vamos a calcular el conjunto de ceros. El conjunto de ceros son las raíces. Mira que el gráfico Profe, nunca lo corta el eje X, ¿sí? ¿puede repetir lo de la imagen? Sí. Bien, para calcular la imagen de la función exponencial, siempre nos vamos a enfocar en la asíntota horizontal, siempre, ¿sí? En este caso, o en la mayoría de ejercicios que vamos a ver en esta materia, la función exponencial siempre va a estar por encima del eje X. Entonces, la imagen va a ser desde la asíntota horizontal hacia más infinito, ¿sí? Porque todo el gráfico está por encima del eje X, por esa razón. Y siempre entre paréntesis porque es una asíntota. Bien, recuerden eso. Para la imagen, en las funciones exponenciales, nosotros nos enfocamos en la asíntota horizontal, siempre. Ahora vamos a calcular el conjunto de ceros. El conjunto de ceros es el conjunto vacío, porque el gráfico nunca lo corta el eje X. ¿Y por qué nunca lo corta? Porque el eje X se está comportando como asíntota. Conjunto de positividad. ¿Cuál es el conjunto de positividad? Bueno, son todos los reales. ¿Y por qué todos los reales? ¿Por definición? No, no es por definición, ¿sí? Acá, el conjunto de positividad son todos los reales porque el gráfico siempre está por encima del eje X. Siempre, en todo momento. Ahora, el conjunto de negatividad va a ser el conjunto vacío, porque el gráfico nunca está por debajo del eje X. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. Algunos no lo calculan la intersección con el eje Y. No pasa nada. Si no lo querés calcular,
Puedes omitir esto porque este 1 no te cambia el resultado para nada. Depende de ustedes. Bueno, yo lo hago por costumbre, para que me quede un poquito más bonito el gráfico, etc. Es costumbre, básicamente es eso, costumbre. Bien, ahora, en este caso, la asíntota horizontal coincide con el eje X, pero eso nunca va a ocurrir. O sea, no siempre va a ocurrir, perdón, no siempre va a ocurrir eso. Entonces, veamos otro ejemplo donde el eje X no se comporta como asíntota. Tenemos una consulta, voy a revisar. ¿Por qué el conjunto de positividad son todos números reales? Por lo siguiente, porque el gráfico siempre está por encima del eje X. Porque si haces tu recorrido, vamos a imaginarnos que el eje X no es asíntota, ¿sí? Pensemos de esa forma. Entonces, si haces tu recorrido, observa que en todo mi recorrido el gráfico siempre está por encima del eje X, por esa razón son los números reales. Acordate que el eje X es los reales y el eje Y también son los reales. Siempre es así en el plano cartesiano. De nada. Hagamos otro ejercicio. Profe, disculpe una consulta. Sí. ¿Y si el gráfico estuviera por debajo del eje X, también sería todos los reales? Sí, sería todos los reales, pero el conjunto de negatividad. Ah, ok, entiendo. Gracias. De nada. Vamos con otro ejercicio. Hoy me quiero enfocar únicamente en exponencial y logarítmica y si nos da tiempo, inversa. En todo caso, inversa quedaría para el jueves. F de X es igual E a la X más 2. Bien, calculás la asíntota horizontal, asíntota horizontal. Nosotros sabemos que siempre es el número que está sumando o restando a la potencia. En este caso es el número 2. El número 2 le está sumando, entonces la asíntota horizontal es I igual a 2. Vamos a calcular también la intersección con el eje Y. Sé que no participa en los resultados, pero lo vamos a calcular. Siempre es X igual a 0, la intersección con el eje Y. Entonces a X le damos el valor de 0. Y esto nos va a resultar E elevado a 0, siempre es 1. 1 más 2, 3. Esto que está acá, por regla de correspondencia, siempre es I. Es lo mismo. Entonces, observen acá que la asíntota horizontal no coincide con el eje X. Entonces, cuando nosotros vamos a graficar, vamos a tener lo siguiente. Eje Y, eje X. Ahora, trazas la asíntota horizontal, ¿sí? En este caso, la asíntota horizontal es I igual a 2. I igual a 2 aproximadamente está por acá. Línea punteada, porque es una asíntota. Ahora, ¿qué comportamiento va a tener el gráfico? Y depende de la base. La base es la misma que el ejercicio anterior. La base es E. E vale 2,71. Entonces recuerden el comportamiento de la función, ¿sí? Similar a la anterior. Entonces el gráfico se va a comportar de la siguiente manera. ¿Y en qué punto lo va a cortar? En este punto que está acá. En 3. Porque es la intersección con el eje Y. ¿Cuál es el dominio? El dominio de esta función son todos los reales por definición. Listo. La imagen
Si nosotros queremos encontrar la imagen de esta función exponencial, me tengo que enfocar en la asíntota horizontal. ¿Y cuál es la asíntota horizontal? El número 2. Entonces va a ser de 2 a más infinito. ¿Por qué hacia más infinito? Bueno, acá un poco de lógica porque el gráfico está por encima de la asíntota. Entonces la imagen es de 2 a más infinito. ¿Cuál es el conjunto de ceros? El conjunto de ceros es el conjunto vacío, porque el gráfico nunca lo corta el eje X. En primer lugar, porque nunca lo va a cortar a la recta y igual a 2. O sea, nunca lo va a cortar el eje X. ¿Y cuál es el conjunto de positividad? Todos los reales. Lo mismo que el ejercicio anterior, porque en todo el eje X el gráfico siempre está por encima, bueno, en todo su recorrido el gráfico siempre está por encima del eje X. ¿Y cuál es el conjunto de negatividad? También es el conjunto vacío, porque el gráfico nunca está por debajo del eje X. Probablemente algunos se estará preguntando, pero el gráfico de la función exponencial siempre va a estar por encima de la asíntota, nunca va a estar por debajo de la asíntota. Existe ejercicio donde está por debajo de la asíntota, pero ese tipo de ejercicios es poco probable que aparezcan en los exámenes, por eso no dedico mucho tiempo, pero eh, se lo dejo para que ustedes lo piensen un poco, porque tienen unos ejercicios de la guía, si no me equivoco, algo de ese estilo, y guíense por lo resuelto. Si no, en caso contrario, lo vemos el próximo lunes, ¿sí? O en la clase de repaso, que es unos días antes del parcial, ¿sí? Pero lo voy a dejar como para que lo piensen. Bien, ahora, da la sensación que el conjunto de ceros siempre va a ser el conjunto vacío. Eso es falso. Veamos un ejercicio donde el conjunto de ceros no es el conjunto vacío. ¿Y cómo lo vamos a obtener? En vez de una suma, vamos a tener una resta. Ejemplo número 3. Vamos a considerar la misma función, pero en este caso le vamos a restar 2 unidades. Prácticamente es lo mismo. Veamos en qué cambia. Calculás primero la asíntota horizontal. Siempre es el número que está sumando, restando a la potencia. En este caso es el número menos 2. Y igual a menos 2. Intersección con el eje Y. A X le damos el valor de 0. Esto es E a la 0 menos 2. F evaluado en 0, que es igual. E a la 0 vale 1. 1 menos 2, menos 1. Nosotros sabemos que esto que está acá es igual a I. Entonces vamos a graficar. El eje Y, perdón, y el eje X, perdón, no se comporta como asíntota. Entonces lo vamos a trazar con total normalidad. Por el eje Y no me preocupo porque no existe asíntotas verticales en este tipo de funciones. Ahora vamos a trazar la asíntota horizontal. En este caso es el menos 2. Veamos. Menos 2. ¿Cuál va a ser el comportamiento de esta función exponencial? Básicamente el mismo, porque la base es E. La base sigue siendo el mismo. Por favor, la base no lo confundan con el menos 2. El menos 2 no tiene nada que ver acá. ¿Sí? El menos 2 no juega nada acá. O sea, me refiero para saber el comportamiento del gráfico. ¿Sí? La base sigue siendo E. Y como E es mayor a 1, el gráfico tiene este comportamiento. ¿Sí? Lo corté un punto al eje Y, ese punto es el menos 1. Y observa que también lo corta en un punto al eje X. Por lógica lo tiene que cortar en un punto al eje X. ¿Sí?
Ahora, ustedes no se pueden confundir en escribir el gráfico por encima del eje X, porque recuerden que si esto es una asíntota, el gráfico tiene que estar muy cerca de esa asíntota. Eso ocurre en todas las funciones, cuando yo tengo asíntotas. Por eso se le llama asíntota, porque el gráfico se acerca pero nunca lo toca. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo encontrás este valor? Es una raíz. Entonces vamos a encontrar la intersección con el eje X. Recién voy a calcular la intersección con el eje X. Es algo que no ocurre siempre, por eso anteriormente nunca lo agregué. Pero ahora sí, mediante el gráfico veo que lo va a cortar un punto al eje X. Entonces, ¿cómo encontrar la intersección con el eje X para cualquier tipo de función? De la siguiente manera. A la función le damos el valor de 0. Siempre es así. A la X menos 2. Ahora, este menos 2 lo pasas al primer miembro. Bien, acá viene un punto muy importante. Espero que me puedan comprender y si no, el jueves lo van a reforzar esta parte, ¿sí? Yo necesito despejar esa X. Esto es lo nuevo, digamos. Yo necesito despejar esta X. Entonces, para poder despejar esa X, en primer lugar, nos tenemos que deshacer de la base, que es E. ¿Sí? Yo necesito que me quede X despejado. Acá la X no está despejado. Acá yo tengo E a la X. Entonces, ¿cómo, digamos, me saco de encima este E que está acá? Entonces, esta E lo pasas al primer miembro. Pero mira cómo pasa. Pasa como logaritmo natural. ¿Y por qué? Porque vos estás en una ecuación, ¿sí? Cuando pasas el número E al primer miembro, lo que vos estás haciendo es, digamos, transformándolo en su inversa. ¿Y cuál es la inversa de la función exponencial? La función logarítmica. ln, recuerda que ln es función logarítmica. ¿Sí? ¿Siempre es así? Siempre es así. Si acá vos tenés una función exponencial y la base lo pasás al primer miembro, pasa como logaritmo natural. Ahora, cuando lo pasás el e como logaritmo natural al primer miembro, este número 2 se convierte en argumento. Es algo que me olvidé de mencionarles. El logaritmo natural siempre tiene argumento. ¿Sí? Y recién ahora nos queda x despejado. Cuando pasas el E al primer miembro, bajas la X. Listo, es eso. Recuerden, pasa como logaritmo natural porque la función logarítmica es la inversa de la exponencial. Ahora, se preguntarán, ¿y si nosotros tenemos en este miembro Isaías logaritmo natural y lo deseo, o quiero pasarlo al primer miembro? Bueno, si tenés una logarítmica, pasa como una exponencial. Bien, entonces observen que ahora sí tenemos despejado la variable X. ¿Cuánto vale este punto? Logaritmo natural de 2. Es poco habitual ver este tipo de resultados. Algunos como que se asustan. Y bueno, si ustedes están en el examen y les aparece este tipo de resultado, tenés que ir viendo las alternativas. Si no te aparece un logaritmo natural de 2, bueno, lo ingresas a la calculadora y tenés que ver cuánto vale. Por ejemplo, según la calculadora nos dice que vale 0,6931 y algo más. Y depende, porque en los exámenes yo te puedo poner como logaritmo natural de 2 o el valor que te arroja la calculadora. ¿Sí? Bien, entonces, por ahora lo vamos a dejar representado como logaritmo natural de 2. Calculamos el dominio de esta función, son todos los reales por definición. La imagen de esta función son, o mejor dicho, es desde la asíntota horizontal, que en este caso es menos 2, hacia más infinito. El conjunto de ceros, ahora sí, es logaritmo natural de 2. Acordate que siempre va entre llaves, ¿sí? Logaritmo natural de 2. Y el conjunto de positividad, ¿cuál es el conjunto de positividad? El conjunto de positividad es todo este intervalo. Porque en este intervalo el gráfico está por encima del eje X, es algo que ustedes ya lo saben, lo he repetido un millón de veces. Paréntesis, logaritmo natural de 2, punto y coma, hacia más infinito. Ahora, el conjunto de negatividad va a ser este otro intervalo.
desde menos infinito hasta logaritmo natural de 2. Si bien es cierto, el gráfico como que está encerrado entre el eje X y está encerrado, o mejor dicho, una parte del gráfico está encerrado entre el eje X y la asíntota horizontal. Sí, no importa si está encerrado entre el eje X y una asíntota horizontal, no interesa. Igual este intervalo es el conjunto de negatividad porque este gráfico que está acá, si bien es cierto, no puede pasar de menos 2, pero igual está por debajo del eje X. Basta que esté por debajo del eje X para que le pertenezca al conjunto de negatividad. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. Vamos a resolver un último ejercicio de función exponencial, pero ahora cuando el exponente es un número negativo. Veamos qué ocurre en ese caso. Les queda muchos ejercicios de la guía para que ustedes puedan practicar. Veamos un último ejemplo de función exponencial. F de x es igual a e elevado a la menos x. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Veamos. Primero calcular la asíntota horizontal. ¿Cuál es la asíntota horizontal? Siempre es el número que está sumando o restando. En este caso es el 0. Coincide con el eje X. ¿Cuál es la intersección con el eje Y? Esto también lo hemos trabajado. X vale 0 para encontrar la intersección con el eje Y. Acá nos aparece el menos 0, pero nosotros sabemos que el 0 es neutro, el 0 no tiene signo. Entonces f evaluado en 0 es igual a e a la 0. ¿Cuánto vale e a la 0? Vale 1. Y esto es y. Voy a graficar. Sé que algunos estarán diciendo Isaías es idéntico al primer ejemplo que vos diste de funciones exponenciales. Sí, pero vamos a ver dónde está la diferencia. GI y el eje X lo voy a graficar en línea punteada. El eje X se está comportando como asíntota horizontal. ¿Cuál es el error garrafal que cometen? Dicen, bueno, la base es mayor a 1, ¿sí? Y como la base es mayor a 1, porque la base en este caso es E, dicen, si es mayor a 1, tiene este comportamiento gráfico. Error. Este no es su comportamiento. El comportamiento de esa función es este que está acá. ¿Sí? Sí, va a ser este. ¿Por qué va a ser este gráfico y no este? Si la base es mayor a 1, la base no está comprendiendo entre 0 y 1, ¿por qué vale 2,71? Por lo siguiente. Cuando ustedes tengan una función exponencial y arriba está con signo negativo, vos lo tenés que invertir para encontrar la verdadera base. O sea, esa es la trampa de este ejercicio. Entonces, lo que tenés que hacer es cambiar esta expresión. Si el exponente es negativo, bueno, invertís y esto es 1 sobre e elevado a la x. ¿Qué ocurre cuando uno invierte la base? Si uno invierte la base, el exponente cambia de signo. En este caso, el exponente era signo negativo, ahora se convierte en positivo. ¿Y cuánto vale 1 sobre e? Veamos, ¿cuánto vale 1 sobre e? Aproximadamente 0,3678 y puntos suspensivos. 0,36, ¿sí? Para no escribir tanto. 0,36 y 3 puntos suspensivos elevado a la x. ¿Cuál es la verdadera base?
de esta función, 0,36. ¿Y qué nos dice? Si la base está comprendida entre 0 y 1, el comportamiento de la función es este que está acá. Esa es la gran diferencia. Entonces, el gráfico es el siguiente. Y lo corta en 1. ¿Cuál es el dominio? Veamos. El dominio de esta función es todos los reales por definición. Me puse a pensarlo cuando no hay nada que pensar acá. La imagen de esta función es desde la asíntota horizontal, que en este caso es desde 0 a más infinito. El conjunto de ceros, conjunto vacío, porque nunca lo corta el eje X. Y el conjunto de positividad, todos los reales, porque siempre está por encima del eje X. Y el conjunto de negatividad, conjunto vacío. ¿Qué ocurre con este ejercicio? Algunos se confunden con el gráfico y dicen, bueno, Isaías, me confundo con el gráfico, pero llego al mismo resultado, porque si yo hubiera hecho el gráfico anterior que tiene este comportamiento, o sea, creciente, no decreciente, entonces no me cambia en nada el resultado. Sí, no te cambia nada el resultado, pero el gráfico no es que el correcto. En los exámenes, en el parcial o en el escrito, como que por ahí te puedes salvar, pero en el oral, si yo te doy un ejercicio y te pido el gráfico, te vas a confundir. Bien, tengan cuidado con este tipo de ejercicios. No hay nada más que agregar. Bueno, solamente acá ustedes pueden intentar sumar un número, restando, me parece que en la guía aparece más de estos ejercicios. Y el trabajo va a ser análogo. Lo único que nos faltaría ver es cuando el gráfico, digamos, está por debajo de la asíntota. Cuando está por debajo de la asíntota eso puede ocurrir, ¿sí? Pero es como que tiene otro tipo de situaciones. Mejor lo vamos a dejar o para el próximo lunes o para la clase de repaso. ¿Alguna consulta hasta acá, chiques, con respecto a funciones exponenciales? No, profe, yo no. Genial. Acá hay consultas por el chat. ¿Siempre va a estar la E? Sí. Nosotros mayormente en los exámenes ponemos como base la E, pero en la guía te aparece, si no me equivoco, un número 2, un número 10. Trabajalo de la misma manera. Solamente tenés que fijarte si la base es mayor a 0, el gráfico tiene ese comportamiento, y si es mayor a 0 y menor a 1, tiene otro comportamiento. Es únicamente eso, ¿sí? Bien, si esta E fuera un 10, va a ser lo mismo, porque está cumpliendo con la definición, ¿no? Sigue siendo exponencial. Veamos, acá hay otra consulta. Profe, no entendí por qué dio 0,36. ¿Podría volver a explicarlo? Sí. Lo que hice fue lo siguiente. Como el exponente es negativo, invertí la base. ¿Y por qué invertí la base? Para encontrar su verdadera base. Porque su verdadera base es 0,36. No es 2,71. Es 0,36. Y como su verdadera base es 0,36, el gráfico tiene este comportamiento decreciente. Por esa razón. Y recuerden que 95% con los exámenes te va a aparecer con base E. Y el otro 5%, bueno, podría ser un 2, un 10, un 7, se trabaja de la misma manera. Bien, voy a cortar y voy a enviar el último enlace de Zoom.